Como sabéis, el Museo Rialia suele acoger a lo largo del año 2 o 3 exposiciones temporales. Sí que es verdad que las que solemos tener, la exposición de Navidad siempre suele ser de temática familiar, pero las que solemos hacer durante el año, pues el objetivo es un poco seguir la línea de los objetivos del museo, que es preservar, conservar y difundir el pasado industrial, nuestro legado industrial nuestra historia industrial más reciente y lo que fue hasta hace 4 días, más o menos, nuestra comarca. En ese sentido tenemos la exposición, vamos a tener hasta agosto una exposición temporal que se titula De Abreira, panorámicas dibujadas de la industria en Vizcaya, que es una muestra bastante desconocida, ¿no? Yo diría, del dibujante Gerardo de Abreira, un dibujante bilbaíno que durante la década de los años 40 y 50 pues, se encargó de plasmar visualmente el poderío industrial del País Vasco. Relata justo esta exposición un momento crucial en la industria de Vizcaya, concretamente en las fábricas, porque era un exquisito observador, ¿no? Y además dibujaba con muchísima precisión al detalle, bueno, pues esas grandes empresas industriales que además le contrataban pues, para mostrar su apariencia y vender su marca al resto del mundo y mostrar pues, las dimensiones y la magnitud que tenían en esos momentos las grandes industrias siderúrgicas de Vizcaya. Gerardo de Abreira es una página olvidada de la historia de la industrialización en nuestro país, ¿no? Que esta exposición rescata del olvido. Él fue el gran especialista en vistas panorámicas industriales que se realizaron en España en los años 40, 50, 60. Y digo en España porque, aunque él empezó dibujando las fábricas en el Bajo Nervión, las primeras fueron Paco Vilcos, Altos Hornos y demás, su trabajo fue tan apreciado con estas primeras realizaciones que enseguida su nombre corrió de boca en boca y otros industriales ya del Alto Nervión, de Guipúzcoa, de Álava, empezaron a pedirle que realizara dibujos de sus instalaciones industriales. Pero corrió más la voz de su buen hacer y al final terminaban pidiéndole desde Cataluña, desde Sevilla, de Salamanca, de Burgos, de Logroño, le pedían fábricas, bodegas, bueno, carpinterías, todo tipo de establecimientos industriales le pedían que hiciera dibujos sobre sus instalaciones. Los dibujos que él hacía eran bajo demanda. El empresario, que era propietario de la fábrica, les pedía, haz un retrato no de mí, sino de quien yo soy empresarialmente, que es mi fábrica, ¿no? Sabéis, los empresarios se solían en esa época mandar a hacer retratos de su figura, ¿no? Para presentarse socialmente, pero luego algunos tenían también el deseo de que su fábrica, sus instalaciones, lo que a él le hacía importante socialmente e industrialmente, que era lo que fabricaba, también tuviera una visibilidad. Una visibilidad que se plasmaba en estos dibujos y que después en las fábricas se quedaba instalado o bien en el Consejo de Administración, en la sala del Consejo de Administración, o bien en la sala del director o algún espacio noble. Al final este hombre empezó a finales de los 30 y terminó a principios de los 60. Su trabajo es muy artesanal, él era artista, lo que pasa es que supeditaba sus cualidades de artista, las supeditaba a un encargo comisionado. Es decir, eres artista, pero no vas a hacer lo que te dé la gana. Haz, por favor, porque te lo vamos a pagar, la imagen de nuestra fábrica. Estas imágenes, durante la crisis industrial de los años 80 y 90, cuando tantas fábricas cerraron en todas partes, muchas de estas imágenes, lo mismo que los materiales, el mobiliario, las máquinas de las fábricas, pues se tiraron a la basura, las fábricas se cerraron, toda la documentación se fue a la papelera y han sobrevivido pocas imágenes. Que yo haya podido constatar, este hombre al menos realizó 120 y tantos dibujos. Y me consta esa cifra porque o bien quedan los dibujos originales o bien quedan reproducciones de dibujos que, aunque se han perdido o no sabemos dónde están, ha quedado constancia pues, en la mancheta de la factura de la fábrica, de la papelería, o bien en la publicidad, o bien en folletos digamos, corporativos, ¿no? Con los que se hacían publicidad, como aquellos dos que están allá. ¿Cuántos han sobrevivido de aquella hecatombe industrial de los años 80 y 90? Pues de momento tenemos localizados 30. Aquí hemos dicho que hay 9, 10, unos 9 o 10, pero hay como 30. Lo que pasa es que creemos que aparecerá mucho más. Esta exposición
va a dar lugar a que aparezcan, a que aflorezcan dibujos de Dabraira que algunas personas pueden tener, o algunas empresas pueden tener en el camarote, no sé, en los almacenes, guardados en algún sitio, y no saben que tienen algún tipo de valor, ¿no? Porque, hombre, esta imagen en los años 40, 50 y 60 era moderna, pero con el tiempo ha devenido un poco ya pasada de moda. Entonces, al renovar la decoración interior de las fábricas, de aquellas que han sobrevivido, pues han terminado por ser llevados a camarotes o a lugares de depósito, ¿no? Así que irán apareciendo más dibujos, lo mismo que cuando empezamos a hacer esta investigación conocíamos 6 o 7 y ahora ya tenemos 30, han ido apareciendo por aquí y por allá. Las piezas más antiguas son, como he dicho, de Baco Vilcos, que es un dibujo que se perdió, bueno, por el momento está ilocalizado, ya veremos si aparece, y los Altos Hornos. Esa imagen de Altos Hornos y aquella imagen de Altos Hornos. Esa es la fábrica de Altos Hornos vista desde Aspe, más o menos, al otro lado de la ría, y es Estau, bueno, lo que está ahí, en esa zona de allá de la ría. Si os fijáis, más que la visión de una fábrica, es un paisaje industrial, porque ahí hay muchas fábricas, bueno, hay muchos pabellones, muchos talleres, muchas chimeneas. Este dibujo lo hizo en Santander, porque él, cuando se casó, aunque era de Begoña, nació en Begoña, o sea, era muy bilbaíno, a pesar de ese apellido un poco de origen portugués o así, él nació en Begoña. Cuando se casó, se fue a vivir a Santander y los primeros trabajos le llegaron estando allí, por eso lo firma en Santander. Luego todos los demás los va a firmar en Las Arenas, él vivía ahí enfrente. Y entonces este es uno de los primeros trabajos junto a aquel de allá. Fijaros en el detallismo de no solamente se dedica a dibujar, digamos, el ambiente general de la fábrica, sino que va a las más pequeñas incidencias locales de almacenes, de locomotoras, de montones de carbón, de hierro, apilamientos de chimeneas. En fin, es de un detallismo extraordinario, casi es hiperrealista, como 30 años antes de que el hiperrealismo apareciera en el arte, ¿no? Pero él también, al mismo tiempo que era muy hiperrealista, también modificaba un poquito la realidad. Sí, porque la altura de los montes en este caso pues no es la que correspondería, ¿no? La Arboleda y la Reineta quedarían un poquito más arriba de lo que se ve aquí. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué baja el horizonte? Para que la fábrica se eleve, para que destaque más. A él el empresariado le decía, oye, mira, dibújame la fábrica, pero que la fábrica quede muy bien, ¿vale? Que quede, ¿no? Que quede estupenda. Y lo que hacía para eso era primero bajar el horizonte y luego crear dos puntos de fuga, una fuga para la derecha y otra fuga para la izquierda, muy separadas, más separadas de lo que la realidad mostraba, de tal manera que la fábrica quedaba como engrandecida, ¿no? Elevada y engrandecida. Bueno, esto es Altos Hornos Estado, aquel dibujo de ahí es Bessemer, un horno Bessemer, aquel que está ahí, que es propiedad del Ayuntamiento de Portugalete. Este hombre hacía los dibujos y después las empresas las utilizaban en sus folletos publicitarios. Por ejemplo, Tarabusi le encargó 8 dibujos. Normalmente le pedían 1 o 2, uno del exterior y otro del interior de la fábrica, pero Tarabusi le pidió hasta 8 dibujos y en este folleto, que es un librito, pues están reproducidos los 8. No sabemos dónde están, igual algún día aparecen, pero gracias a que existe este folleto sabemos cuáles eran los dibujos que hizo. Aquí en este escritorio tenemos algunos de los utensilios que Dabraira utilizaba para hacer sus dibujos, las plumillas, las pinceles, los aerógrafos, las tintas, las cámaras fotográficas, porque él, claro, para hacer estas vistas aéreas, no se subía a un globo, ni cogía una avioneta, sino que tenía que imaginar la vista a partir de, primero, recorrer la fábrica, conocerla bien, patearla de arriba a abajo, subirse a los techos, a las cubiertas, conocerla, rodearla muy bien, luego utilizar los planos del arquitecto que había hecho la fábrica y luego sacar fotografías que sacaba él con sus máquinas, ¿no? Y en base a ese conjunto de información, la que hacía a pie, la que recibía del plano del arquitecto, más las fotos que él tomaba, se hacía la composición del lugar. Javier, tengo una pregunta. Sí. No se me ha pasado desapercibido que acabó viviendo en Las Arenas, lo que quiere decir que esto estaba muy bien pagado por las empresas. Le pagaban, mira, en el año, muchas de las documentación de estas empresas que le encargaban dibujos se ha perdido, o sea, de tal manera que las facturas y demás, bueno, o sea,
Pero sí hay una empresa, que es una bodega de La Rioja, de la Viñatondonia, que conserva los archivos inmaculados, perfectos, no tiraban nada. Y ahí encontré facturas de Dabreira por los dibujos que les hizo. Los dibujos grandes, en el año 55 se pagaban a 6.000 pesetas. Mucho dinero. 6.000 pesetas, en el año 55. Le llevaba un mes y medio hacer cada uno. Sí, pero estaba bien pagado. No estaba mal pagado, estaba bien pagado.